Bueno, y vamos a comenzar entonces con esta clase de artística luego de ver esos niños tan melos que nos enseñan cosas tan maravillosas. Muchas gracias a ellos y muchos saludos y abrazos desde esta Escuela de Colores. Vamos entonces a iniciar con nuestra clase, nuestro tema estilo, realismo, abstracción. Vamos a conocer cuáles son las metas que tenemos para hoy. La primera es identificar las diferencias del arte realista y el arte abstracto. Y la segunda, reconocer las principales características del realismo abstracto. Entonces, vamos a iniciar primero entendiendo un poco qué es el realismo. Entonces, cuando hablamos de realismo, pues inmediatamente nos remitimos a eso que vemos, ¿cierto? A esa realidad que todos observamos, pero resulta que el realismo también fue un movimiento originado en Francia. Resulta que por allá, a mediados del siglo XIX, luego de que había pasado una oleada de violencia, surge este movimiento, digamos que de cierta forma como una protesta ante todo eso que había sucedido. Y los artistas de esta época lo que querían era mostrar la realidad tal cual estaba sucediendo, más que ya ahorita hablar de esas cosas bellas, de esas cosas que venían mostrando los artistas, pues ellos lo que pretendían en este caso era mostrar los trabajadores de las empresas, toda esa, a veces esa realidad también un poco difícil que le tocaba a esa sociedad en ese momento, y lo que buscaban era mostrarla a través de este movimiento y que todos simplemente se dieran cuenta de qué era lo que estaba pasando. Ahí no se buscaba adornar la realidad, digamos que mostrar todas las cosas bonitas, sino la realidad tal cual estaba. Entonces inicia como un movimiento a mediados del siglo XIX. Resulta que el arte realista o figurativo, pues lo encontramos en toda la historia del arte, por allá, digamos, en la época del Renacimiento, donde también estaba digamos, en su máximo apogeo este tipo de arte, era representar las cosas tal como se veían. En ese momento no había fotografía, entonces lo que buscaban los pintores era retratar esa realidad. Entonces por eso es que los pintores en esa época del arte, lo que ellos buscaban era hacer retratos de los reyes, de todas estas personas y de una u otra forma, digamos que tenerlas ahí para toda la vida. Aquí vamos a observar unos cuadros, el primero que es de Pablo Reyes Berrío, que este sí es un pintor contemporáneo, es un chileno, donde vemos que está haciendo un gato tal cual como nosotros observamos en la realidad del gato. Casi que podríamos decir que es como un retrato de un gato. Vemos la segunda imagen, que es la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, una de esas obras maravillosas de la historia del arte, donde también lo que hizo Leonardo fue retratar a una mujer, y miren que ustedes que los rasgos que él hace, intenta es plasmar tal cual la realidad la ve. Y el último cuadro es Las Meninas de Velázquez, que incluso este cuadro también tiene una historia maravillosa, y es que dicen que es como la primera selfie de la historia, porque aquí aparece el pintor pintando su cuadro. Es como si estuviese mirando a través o frente a un espejo, pero es la primera vez que sucede que el pintor se vincula dentro de la obra de arte, y es realismo porque es lo que está sucediendo en ese momento. Bueno, resulta que el arte realista o figurativo también, cuando hablamos de figurativo es porque son esas imágenes que podemos reconocer, ¿cierto? Entonces vemos el árbol, vemos la silla, vemos a la persona, por eso lo llaman también figurativo. Y digamos que los primeros indicios de este arte realista lo encontramos por allá con el arte rupestre, cuando estas personas pintaban lo que veían en las cavernas, que aunque miren ustedes que es una forma de ellos representar la realidad, pero representaban lo que veían desde las herramientas que ellos tenían. Entonces pintaban los animales, se pintaban ellos cazando, pero es, digamos, que los primeros indicios que encontramos del arte figurativo o arte realista. Ahí encontramos entonces en las cuevas de Altamira, y en muchos lugares del mundo hay cuevas donde encontramos este arte rupestre, que es ese primer, digamos, esas primeras expresiones artísticas que encontramos de los seres humanos. Bueno, resulta que con la llegada de la fotografía, ahorita les mencionaba que en la Edad Media todos estos pintores se dedicaban y tenían grandes destrezas y se preparaban para ellos poder plasmar y pintar de la forma más realista
todo lo que ellos veían. Pero resulta que cuando llega la fotografía pasa algo, y es que ya con una cámara fotográfica, pues digamos que se lograba eso que los artistas durante muchos años, muchos meses y horas de trabajo, pues tenían que lograr. Entonces llega la fotografía y digamos que ya este arte realista, eso que ellos pintaban, pues ya no es tan interesante. Ya luego de la llegada de la fotografía, ya como que los artistas dicen, bueno, y si ya una cámara hace esto, incluso ya desde un celular lo tenemos, entonces ¿qué pasa con el arte? Ya no es como, digamos, de una forma tan novedosa, o no es algo tan novedoso pintar la realidad. Y aquí es donde se genera ese movimiento llamado el arte abstracto, que básicamente el arte abstracto es lo contrario del arte realista. Son esas obras, pictóricas o no, que se alejan totalmente de la representación de las figuras de los seres humanos, animales u objetos. Entonces aquí ya el arte abstracto no busca pintar la realidad, no busca pintar los objetos que se observan, sino que ellos lo que hacen es que abstraen totalmente eso de la realidad y empiezan a jugar con formas, con colores, que ya, digamos que lo que más que algo digamos, plástico, físico ahí, buscan también es que las personas que se acerquen a estas obras de arte, pues sientan otro tipo de cosas. Entonces, ahí empieza a nacer el arte abstracto, y miren ustedes que también es la necesidad del arte de ir evolucionando y de ir adaptándose a esa época que le toca. Entonces, dentro del arte abstracto es prescindir de cualquier elemento figurativo. Lo que les decía, eliminar totalmente, digamos, esas figuras que conocemos. Entonces, animales, personas, no, eso se elimina totalmente y empiezan a jugar con la fuerza expresiva, a jugar con colores, a jugar con las formas, digamos. Entonces ya ellos lo que hacen es mostrar ahí algo que ellos sienten, casi que es ese desahogarse de que ellos sienten y mostrarlo entonces ahí en sus obras de arte. Vasily Kandinsky es uno de esos artistas representativos del arte abstracto. Resulta que este señor, además de ser pintor, también fue filósofo. Durante muchos años, Kandinsky pintó de forma figurativa, es decir, estilos realistas. Pero luego de viajar, de hacer muchos viajes, él se da cuenta que, digamos que en lo que él pintaba, al pintar, por ejemplo, las montañas o algún paisaje, él se da cuenta que le daba más fuerza a las formas. Entonces es aquí donde él encuentra su estilo también único, que es pintar desde lo abstracto, entonces desde esas formas geométricas, desde esos colores, y ya eliminar totalmente esas figuras que habían en sus obras. Entonces es uno de esos, digamos, de esos artistas que son muy importantes dentro de este estilo abstracto. Y bueno, Kandinsky también es súper representativo, lo habíamos hablado en algunas de las otras clases, que también él teoriza un poquito lo que es el punto y la línea, que son como ese punto de partida de cualquier, digamos, dibujo o cualquier expresión pictórica. Él es el que hace eso también. Entonces miren ustedes también cómo su obra, porque no es que Kandinsky no pintara otro tipo de cosas, él lo hacía, pero luego de explorar durante muchos años, de viajar, de pintar muchas cosas, se da cuenta que, bueno, que su obra lo que tiene de particular es que le daba importancia eran a esas formas, y de aquí nace esto que nosotros estamos viendo. También hay un artista llamado Jackson Pollock, es un artista estadounidense que él alcanzó su reconocimiento con un estilo único que se llamaba el dripping. Bueno, único porque digamos que fue la forma en la que él se popularizó. Básicamente, ¿qué es el dripping? El dripping es una forma de pintar simplemente chorreado. Dripping es una palabra en inglés que significa simplemente goteo. Entonces su obra es a partir de chorrear en sus lienzos y nace, digamos, estas obras. Algo que caracteriza a Pollock es que él también se enamoró mucho de los murales mexicanos, conoció pues el muralismo de los mexicanos y empezó a hacer unas obras a gran escala. Entonces esto que nosotros vemos acá, ese dripping con esa técnica de chorrear, lo que hacía era ponerlo en cuadros o bueno, en murales gigantes, y ahí él, digamos,
digamos que se hace popular dentro del arte abstracto. Que miren ustedes, si nosotros vamos a decir qué formas encontramos ahí, bueno, de pronto ahí observando un rato podríamos decir, ay, aquí veo tal cosa, pero realmente lo que él hace no es buscar una forma figurativa. Lo que él hace es simplemente generar casi que una telaraña con esos chorreados que él hace y simplemente ahí mostrar algo. No es que él esté buscando encontrar una forma como tal, sino que es más ese es su estilo. Entonces ahí tenemos el dripping de Jackson Pollock. Y ahora pasamos a el realismo abstracto. Ya vimos lo que es el realismo y ya vimos también lo que es la técnica de la abstracción. Resulta que también, como el arte todo el tiempo está buscando novedad, está estando a la vanguardia, el realismo abstracto básicamente ¿qué es? La unión de estas dos corrientes, del abstracto y del realismo. Entonces, vamos a ver aquí el realismo abstracto. Los artistas toman una imagen y la distorsionan a través de técnicas impresionistas, surrealistas y expresionistas, que esos son, digamos, otro tipo de movimientos para hacer la pintura reconocible, pero también algo borrosa y distorsionada. Entonces, ¿qué es esto? Miren ustedes, en estas imágenes que tenemos aquí, ahí hay unas figuras. Hay unas imágenes de unas mujeres, pero también no podríamos decir que son imágenes de mujeres que están totalmente pegadas a la realidad. Ahí vemos que estas imágenes, que aunque logramos reconocer que hay unas imágenes de mujeres, unos rostros de mujeres, unos cuerpos, vemos que esa imagen está distorsionada. Entonces, ahí es donde se unen esas dos técnicas, el realismo y la abstracción. Para entender un poquito esto, vamos a hacer un ejercicio. Para entender el realismo abstracto, es como si nosotros viéramos a través de un vaso, del fondo del vaso. Vamos ahí a pedirle al equipo de producción que nos pongan ahí para que logremos entender un poco. Se van a dar cuenta en este ejercicio que vamos a hacer que es un poquito mirar la realidad, pero distorsionarla. Vamos a ver si logran ver ese efecto que genera. Ahí está, miren. Ahí está, ahí vemos el tablero, ahí estoy yo, pero miren que esa realidad está distorsionada, no es la realidad tal cual la vemos normalmente. Eso es el principio del realismo abstracto, es la vinculación de esas dos. Ahí lo ven, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacen estos artistas en sus obras de arte. Lo que hacen es coger esas imágenes de la realidad, pero también aplicar esas técnicas de la abstracción para lograr distorsionarlas un poco. Es como también lo que hablábamos, como mirarlo por un vaso o por unas gafas también. Por ejemplo, las personas que tienen poca visión o que tienen problemas de visión, cuando se les quita las gafas, se ve como que esa imagen ahí distorsionada, ¿cierto? Dependiendo los problemas de visión que se tengan. Eso es. Básicamente, eso es también, digamos en unas palabras más cercanas, lo que el realismo abstracto hace. Extrae esa realidad, la distorsiona un poco y las pone en estas obras de arte. Bueno, resulta que dentro de ese realismo abstracto hay un artista llamado William de Kooning que es muy representativo en este tipo de arte de realismo abstracto. Miren ustedes acá un poco de las obras de este artista, que lo que hace es que aparecen las imágenes, aparecen las figuras, vemos unas mujeres, pero están totalmente distorsionadas. Ahí están. ¿Sí ven ustedes? Que parten de, podemos reconocer, es figurativo porque reconocemos esa imagen que hay, pero digamos que básicamente lo que hace él es que la distorsiona un poco. Incluso los niños, cuando ustedes observamos los niños en los primeros grados, en preescolar, en primero, lo que hacen también los niños es que ellos hacen una representación de la realidad, una abstracción de esa realidad que ellos ven y cómo se lo imaginan. Entonces dibujan el sol, dibujan a las personas, lo hacen partiendo de una realidad, pero no es realismo porque no es tal cual lo observan nuestros ojos. Entonces, ahí vemos a uno de esos artistas que es muy representativo dentro de este realismo abstracto. Bueno, vamos a practicar. Entonces, resulta que algo que no les conté cuando estábamos hablando de Pollock es que Pollock también es reconocido por ser un artista expresionista. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente expresionismo es eso, es simplemente poner todas esas emociones que yo siento en ese momento y expresarlas a través
de vinilos, de pinturas, de marcadores, ahí es donde nace el expresionismo, que también, digamos que es una corriente que está muy aferrada al arte abstracto, pero también lo encontramos en ese realismo abstracto, porque son esas figuras que vemos ahí digamos que nos causan otro tipo de cosas, entonces decimos, ay, como que me genera un poco de miedo, como que me genera un poco de sorpresa, entonces ahí pasa. Entonces, bueno, vamos a practicar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar una hoja de papel y vamos a hacer algo de arte abstracto. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿cómo lo podemos hacer? Haciendo líneas. ¿Listo? Haciendo líneas. Entonces, voy a tomar un marcador y lo que voy a hacer es que voy a empezar a trazar líneas. Kandinsky hablaba también de unos tipos de líneas que eran las líneas orgánicas y las líneas inorgánicas. Las líneas orgánicas son esas líneas que son curvas. Entonces, en este caso, yo voy a hacer esta obra a partir de líneas orgánicas. Miren ustedes que son líneas curvas. Recuerden, orgánicas curvas, inorgánicas que son ya totalmente rectas. Y lo podemos ver como en la naturaleza. Cuando observamos, por ejemplo, los árboles, vemos que son líneas más orgánicas, y cuando observamos la ciudad, los carros, vemos que son líneas ya inorgánicas. Entonces, bueno, ustedes van a hacerlo de las formas que quieran, de los tamaños que quieran, cada una de esas líneas. Van a tirar incluso hacia la dirección que quieran. Vamos a ver qué se nos genera acá. Bueno, y este tipo de ejercicios también es súper recomendable de pronto cuando, ay, tuve un mal día en el colegio, de pronto soy un poco triste, un poco angustiado. Hacer este tipo de ejercicios también nos tranquilizan un poco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Viene el trabajo, vamos a tomar colores y vamos a empezar a pintar cada uno de esos cuadros. ¿Listo? Le van a echar ustedes los colores que quieran, los colores primarios, colores secundarios. Y vamos a empezar a pintar. ¿Listo? Cada uno de esos cuadros. Vamos a pintar. Vamos a pintarlos aquí. Y bueno, y así hasta que terminemos. Miren que va a ser un trabajo súper arduo, va a ser un trabajo que tenemos que invertirle buen tiempo para que nos salga, y realmente nos van a salir unas obras súper hermosas. Entonces, cada uno de esos cuadros vamos a empezar a jugar con todos los colores. Lo pueden hacer con marcadores, con vinilos, pero la idea es que vamos a ver qué sucede acá. Entonces, recuerden que este es a partir de líneas orgánicas, que son líneas, ¿qué? Líneas curvas. Ahora vamos a hacer otro de arte abstracto, pero con líneas inorgánicas, con líneas rectas. Y para eso vamos a utilizar la regla. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar a tirar líneas. Aquí nos van a empezar a aparecer figuras geométricas, triángulos, rectángulos, todas esas figuras que son rectas. Miren acá. Voy a empezar a tirar estas líneas hacia acá. Y luego es un ejercicio súper chévere también hacerlo luego de que lo tengamos pintado y hecho, empezar también a buscar imágenes. Es como lo que hacemos con las nubes. Cuando salimos a mirar, ay, esta nube tiene la forma de un perro, tiene la forma de un gato, casi que también es eso. Es empezar a encontrar esas formas que van saliendo de una forma muy natural, valga la redundancia. Vamos a hacerlo acá. Miren ustedes, van a empezar a aparecer triángulos y cuadrados y rectángulos, unos más grandes, otros más pequeños. Miren acá. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a empezar a pintar. Miren ustedes la diferencia de las líneas orgánicas y las líneas inorgánicas. Hay muchas de las personas que, bueno, que también hacen, digamos, este tipo de estudios, que analizan también eso, porque dependiendo de nuestro estado de ánimo, muchas veces nos limitamos más a esas líneas orgánicas o a esas líneas inorgánicas. Listo, entonces por aquí, por el lado del arte abstracto. Ahora vamos a hacer un poco de dripping. Para hacer el dripping, yo me voy a cubrir un poco la ropa. Recuerden que siempre nos vamos a proteger.
aquí. Y bueno, lo que hacía Jackson Pollock, recuerden que el dripping es básicamente chorrear, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar vinilos y el pincel solo lo vamos a utilizar simplemente como herramienta para chorrear. Aquí vamos a eliminar totalmente el pincel. Vamos a utilizar palos, vamos a utilizar otro tipo de materiales, pero vamos a eliminar totalmente el pincel, que es la forma tradicional como se pinta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar varios vinilos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a chorrear. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado que no vayamos a hacer un desastre. Y empezamos a chorrear. Miren lo que empieza a pasar. Imagínense ustedes esto, pero hecho a gran escala, que era lo que hacía Jackson Pollock, ¿cierto? Y empiezan a aparecer, ya por ejemplo, aquí, recuerden, no voy a utilizar pincel, voy a utilizar la parte de atrás solo como para esparcir un poco, sin intentar dar una forma de nada, solo esparcir. Y vamos a empezar a chorrear. ¿Listo? Aquí está. Vamos a tomar otro color. Voy a tomar otro color. Miren lo que pasa. Esa combinación también hay de colores, de gotas. No estoy buscando aparecer ninguna forma figurativa, ni hacer un caballo, ni hacer un gato, no. Es totalmente lo que vaya apareciendo. Y volvemos, podemos jugar con los colores. Recuerden que están esos colores primarios, esos colores secundarios, esos colores terciarios. Miren acá. Miren que las gotas nunca van a ser igual. Aunque está saliendo, digamos, de una forma homogénea, no son igual. Hay una que salpica más que otra. Vamos a tomar por aquí otro pincel. Y miren acá. Bueno, este tipo, digamos, de ejercicios hay que tener mucho cuidado porque obviamente van a tardar muchísimo para secarse. Porque ya digamos que estamos trabajando con grumos de pinturas muy gruesos. ¿Qué pasa? Jackson Pollock, por ejemplo, también, o muchos de sus artistas expresionistas y que trabajaban desde el arte abstracto, no solamente utilizaban pintura, también le mezclaban a la pintura otro tipo de elementos como arena, como vidrio, y eso les daba también otra consistencia. Acá. Y vamos a ver qué nos va a salir. Listo. Ahí está. Bueno. Y ahora, ¿cuál sería el último ejercicio que podríamos hacer? Entonces, ahora vamos a hacer la combinación de estos dos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy simple, pero de acá ustedes pueden empezar a complejizarlo un poco. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dibujar, en este caso, voy a dibujar un árbol. Vámonos desde una forma muy simple, un árbol, ¿listo? Entonces, este árbol sería producto, digamos, de qué, vamos a hacerlo súper simple, de la realidad, ¿cierto? Un árbol como lo conocemos, con su tronco, con sus hojas arriba, con su follaje arriba, pero resulta que este árbol lo que necesito es transformarlo en realismo abstracto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para eso voy a utilizar acuarelas. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar, a través del color que yo le voy a ir dando a este árbol, voy a empezar a distorsionarlo un poco. Entonces empiezo a pintarlo. Empiezo a pintarlo un poco. Ya cada uno de ustedes va a tomarse el tiempo en casa, pero resulta que hasta acá vamos realismo, ¿cierto? Necesito distorsionarlo un poco. Entonces, como yo lo voy a distorsionar, voy a meterle, por ejemplo, un azul acá. ¿Y qué va a pasar? Voy a empezar a entrar un poquito en este árbol aquí. Casi que se me empiece a desaparecer o a fundir con ese fondo ese árbol. Aquí podría meterle otro tipo de colores y empieza a desfigurarse un poco esa realidad de ese árbol.
Recuerden que estos trabajos es de sentarnos, de dedicarles mucho tiempo. Ojalá se animen a hacer ese ejercicio. Y miren, empieza a desaparecer. Está el árbol, digamos en este caso está nuestro árbol, pero ¿qué pasa? Empieza a perderse un poco, a distorsionarse un poco esa imagen figurativa de ese árbol que conocemos. Vamos a ver un poquito acá. Básicamente es eso, está el árbol al fondo, empiezo a mezclar otro tipo de colores, esto recuerden que es acuarela, ¿y qué pasa? Ese árbol empieza como, está ahí, sabemos que está, pero empieza como a distorsionarse un poquito. Entonces, esos son los ejercicios de arte abstracto que hicimos hoy y también esa combinación del arte realista y del arte abstracto, donde aparece ese realismo abstracto. Vamos entonces a un corto recreo y ya regresamos con Espinita. Niños melos y niñas melas. Entre el realismo y la abstracción, el arte causa emoción. El arte realista muestra con expresión todas las cosas tal como son, personas o animales, distintos objetos, sin mayores cambios, iguales libretos. El arte abstracto está por su parte, dando una visión también valiosa del arte. Es un estilo artístico de artes visuales, otra representación de las realidades. Allí toca volcarse a la imaginación, llevar la creatividad a la acción. Al final del siglo XX se ganaron sus puestos. Eran dos estilos, eran dos polos opuestos, para los gustos, los colores y la abstracción, o el realismo según la condición. Mire su tendencia y cuál es su proyecto, pero viva con el arte y no deje de hacerlo. Divertirse igual. Profes Melos, llegó el programa más sensacional. Profes Melos, porque el saber nos da felicidad. Profes Melos, para reír, soñar e imaginar. Profes Melos. Cuando estás en casa y quieres aprender, quieres estudiar. Profes Melos, para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos, el programa que en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos, vamos a mover las manos y los pies, vamos a bailar. Profes Melos, para crear, sonreír y jugar. Profes Melos, estamos melos, vamos a estudiar. Profes Melos. Vamos a viajar al país de los colores. Primero los primarios y después los secundarios. Vamos a viajar al país de los colores. Estemos muy atentos y aprendamos la lección. Los primarios son amarillo, azul y rojo. Y los secundarios, naranja, violeta y verde. Los primarios son amarillo, azul y rojo. Y los secundarios, naranja, violeta y verde. Y vamos a viajar al país de los colores. Primero los primarios y después los secundarios. Vamos a viajar al país de los colores. Estemos muy atentos y aprendamos la lección. Los primarios son amarillo, azul y rojo. Y los secundarios, naranja, violeta y verde. ¡Ay, no! Esa canción de los colores, mejor dicho, aprendiendo naranja, violeta y verde, amarillo, azul y rojo. Ahorita que estábamos viendo todas esas técnicas de arte abstracto y de arte realista, es que yo pensaba que en una clase de artística estaba viendo yo que también habían colores complementarios,
Entonces, gente que estudia, por ejemplo, de vestuarios, gente que estudia diseño gráfico que dicen, ay, no, es que este color no es complementario con este y este con este no. Entonces, yo pensando en todo eso y decía, bueno, y si tenemos, por ejemplo, una obra con esa técnica de dripping, de ese goteo que hacía ese artista que se llamaba Pollock, y si vamos a aplicar esa teoría del color, donde aplicamos los colores primarios y los colores secundarios. Yo quiero mirar un poquito aquí eso que hizo la profe Yasmín. Oh. Y eso empieza a generar un montón de formas. Voy a levantar un poquito esta obra y voy a mirar qué pasa si yo, bueno, dijo que no podíamos utilizar pincel, pero si yo empiezo un poquito a mezclar aquí, ay, miren eso, empiezo a descubrir unos colores también que van apareciendo por ahí. ¡Oh! Bueno, pero con todo esto, yo también quiero hacer mi obra de arte. Voy a hacer una obra de realismo abstracto. Voy a utilizar por aquí los colores y los marcadores de la profe Yasmín. Ay, le voy a decir que me los preste un momentico y les voy a mostrar. Vean pues, voy a hacer mi obra de arte aplicando todos los conocimientos y esas técnicas que nos mostró la profe hoy. Entonces, voy a utilizar por aquí una hoja de mi bitácora. Y voy a hacer, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que más me gusta a mí? A ver, vamos a pensar. ¡Ay, ya sé! A mí me gustan mucho las estrellas y la luna. Entonces, voy a hacer un paisaje que tenga una luna. Entonces, voy a iniciar con la forma realista que podría parecer la luna. Bueno, realista es una forma de decir, ¿cierto? Porque ya vimos que hay unos artistas súper tesos que hacen la luna tal cual. Y como a mí me gusta la luna llena, voy a hacer una lunota aquí. Listo. Mi reto va a ser que voy a poner este paisaje que voy a dibujar aquí, lo voy a convertir en un paisaje de realismo abstracto. Entonces aquí está la hierbita. ¡Ay, voy a hacer un árbol seco! Voy a intentar hacer un arbolito seco. Entonces los árboles secos tienen ramitas por todos lados. Viene aquí la rama. Viene aquí. Aquí viene esta rama. Se va a meter un poquito aquí por la luna porque el árbol es muy alto. Vamos a ver si logro hacer esa técnica de realismo abstracto con mi arbolito. Aquí está, aquí está. Bueno, los árboles secos, por ejemplo, me parecen muy bonitos. Bueno, pero no secos, es cuando se les caen las hojitas, ¿cierto? Cuando se les caen esas hojitas que generan así, que ahorita, por ejemplo, que trabajábamos y que veíamos por allá el Halloween, que son muy representativos ahí cuando hacen esos árboles secos de esas noches así. Voy a hacer estrellitas, pero voy a hacer estrellitas aquí en puntico porque acuérdense que es un paisaje de realismo abstracto. Listo. Voy a hacer unas estrellas por aquí. Unas estrellas por aquí. Y lo voy a hacer solamente con lápiz. Va a ser mi reto. ¿Listo? Entonces voy a empezar, por ejemplo, a hacer un poquito. A distorsionarlo un poco. Vean, yo voy a difuminar con mis deditos. Eso. Voy a empezar a distorsionarlo un poco acá. Ese paisaje. Listo. Miren que se va desapareciendo un poquito. Ya estaba esa luna aquí, pero si empiezo, por ejemplo, a meterle lápiz y a ponerle lápiz aquí a los lados del árbol, ¿qué pasa? Se me va a ir desapareciendo esa imagen que tenía yo aquí. Vamos a ver. Ay, no, definitivamente eso de pintar y de dibujar es muy teso. ¡Ja! Esos artistas tan tesos, vean. Aquí está, aquí está, aquí está. Bueno, voy a empezar a distorsionarlo. Miren ustedes cómo se me va desapareciendo. Se va desapareciendo un poquito. Y si adicional a esto, yo empezar a meterle, por ejemplo, figuras geométricas. ¿Qué figuras geométricas le podría meter, por ejemplo, a este?
Voy a decir que el tronco del árbol va a estar a partir de círculos. Voy a hacer círculos. Círculos, círculos. ¿Ustedes han visto un tronco de un árbol a partir de círculos? Hey, me lo acabo de inventar, vean. Un tronco de un árbol como si fuera construido a partir de círculos. Miren que aquí empieza a aparecer, bueno, yo creo un poquito, toda esa técnica de el arte abstracto, que empiezo a sacar y a representar esa realidad de otra forma. Y empiezo entonces aquí. Miren acá. Miren lo que empieza a pasar aquí. Y resulta que aquí voy a dibujar a mi mejor amigo. Bueno, entonces le voy a poner aquí una bolita, un palito, un piecito, otro piecito, una manito, otra manito. Y lo voy a hacer que está elevando cometa. Bueno, entonces voy a hacerle aquí la tirita de la cometa. Se le va a enredar en el árbol. Voy a hacerlo aquí. Entonces, como la profe Yasmín decía que también es una forma de extraer. Bueno, él es crespito. Le voy a hacer los crespos. ¡Ay, me quedó igualito! Vea. Y un ojito, otro ojito aquí en la nariz. Y está sonriendo. Y la nariz se la voy a hacer así como un triangulito. Y los ojitos se los voy a hacer como dos bolitas. Y ahí está. Miren que empieza a aparecer un poquito. Pues realmente él no es así igualito como yo lo estoy dibujando, mentiras. Pero es la forma en la que yo estoy representándolo a él para que empiece a aparecer aquí. Aquí está, aquí está. Voy a empezar a distorsionar un poquito. Ay, no, pero ¿saben qué? No me gusta todo simplemente de gris. Voy a utilizar las acuarelas. Esperen, yo traigo las acuarelas. Voy a traer las acuarelas. Por aquí está el agua. Voy a traer las acuarelas. Voy a utilizarle un pincel a la profe aquí. Vean pues. Así como lo hizo la profe Yasmín, lo voy a hacer yo aquí un poquito. ¡Ay, qué crayolas tan lindas! Vean. ¿Qué acuarelas? Es que crayolas. Voy a empezar a hacer un poquito acá. A ponerlas de noche por aquí. Miren que mi noche no va a ser tan oscura. Voy a empezar a ponerle un poquito aquí. Y empieza a desaparecer. Aquí está. Ay, le voy a dar esta pintura se la voy a dar a mi mejor amigo de cumpleaños. Espera y veréis. Le voy a decir que lo dibuje así, aprendiendo la técnica de realismo abstracto. Vean acá. Bueno, y la luna. Ay, ¿qué color utilizo para la luna? A ver, ay, voy a mezclar un poquito por aquí, un azulito más claro. Ah, pues es que si es realismo abstracto, yo puedo pintar la luna de otro color, ¿cierto? Hay que preguntarle a la profe Yasmín. Vean. Y empieza un poquito a desaparecer. Bueno, la idea es que ustedes también, yo quiero ver esos dibujos y esos retos que ustedes van a hacer en casa. Miren, esta es mi propuesta. Pero cada uno de ustedes seguramente tiene unas ideas maravillosas. Miren acá. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Y se desapareció con este azul, vean. Aquí empieza a desaparecerse. Empieza a desaparecerse. Voy a pintar un poquito este por aquí. Este por aquí, por aquí. ¡Ay, miren mi arbolito! Espera un ratito, está entrando la videollamada. Vamos a ver si sí. Vamos a ver aquí. Se metió para la luna. Ese arbolito con unas ramas súper altas, vea. Y aquí voy a distorsionarlo, ¿listo? Entonces voy a utilizar el morado. ¡Oh! ¿Cómo se empieza a distorsionar aquí?
Miren aquí, se empieza a distorsionar un poco. Bueno, terminamos. Vamos a invitar a conocer un niño muy melo. Vamos a ver. Aquí voy a ir terminando esta hora. Bueno, pero mejor dicho, tengo que dedicarle mucho tiempo para lograr, ese regalo que le voy a dar a mi mejor amigo. Y mientras yo voy aquí terminando mi pintura, los vamos a dejar con una niña muy mela que se llama Diana Monsalve. Yo voy a seguir aquí y espero que ustedes también estén practicando allá en casa. ¡Chao!